Buenos días a todos, queridos hermanos. Me alegro que los que de alguna manera se contagiaron en estos días ya están saliendo o han salido completamente de la situación. Estamos comenzando un periodo que no es cualquier periodo. El año 2022 no es cualquier periodo. Es el inicio de la tarea que tendremos el año 22, luego se profundizará el 2023. Y es lo que nos dice Mateo 24, en los versículos 14 y 15, que estamos preparándonos y el Señor nos está preparando para una evangelización mundial. Recuérdense. Por lo tanto, cuando decimos recuperando la tarea, no es otra cosa que recuperar lo que nos dice Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando hablamos entonces de retomar la tarea, es retomar esa tarea, el cumplimiento de la gran comisión. Este año 22 y yo creo parte del 23, vamos a tener la oportunidad de profundizar la evangelización donde estamos, en la ciudad de Cali. Es allí donde tenemos que comenzar. Y más adelante el Señor nos va a llevar a pensar ya en todo el mundo. Son los últimos tiempos que son los mejores tiempos para nosotros. Y yo creo que tenemos que revisar cómo es la tarea, porque de pronto hemos cometido algunos errores. ¿Cómo es la tarea? Vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo podemos orar de manera que nuestras oraciones afecten cambios en las ciudades o en las naciones? Es una pregunta. ¿Cómo podemos orar de manera que nuestras oraciones afecten, efectúen cambios en las ciudades o en las naciones? En este caso, en Cali, que es nuestra ciudad. Y vamos a poner en práctica de, como dice la Biblia, orar por la ciudad donde habitamos. Habitamos aquí, una ciudad complicada. Ya lo hemos visto por lo que pasó en las últimas 3 semanas. Una ciudad complicada, una ciudad que le cuesta aceptar consejos, órdenes, partiendo por su alcalde. Entonces necesitamos comenzar esta tarea en nuestra ciudad orando muy fuertemente por ella para que el Señor respalde lo que vamos a hacer. 3 cosas que quiero mencionar sobre esto que son importantes. Número 1, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos darnos cuenta que es únicamente la palabra de Dios la que crece y prevalece en la vida de las personas. No son las reuniones, no son los consejos, no son las opiniones. Es simplemente que lo que la palabra de Dios dice es lo que permite crecer y es lo que permite prevalecer en la vida de otras personas. Por lo tanto, si vamos a iniciar fuertemente nuestra tarea en la ciudad donde vivimos, nuestra oración tiene que ser fuertemente por las autoridades de la ciudad de Cali, por la gente que vive en Cali,
por las iglesias que hay en Cali y porque el Señor respalde a través de la oración como primera tarea lo que nosotros queremos ver, la gloria de Dios en esta ciudad. Número 2. La palabra de Dios crecerá y prevalecerá sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier enemigo o fuerza del diablo en la vida de cualquier persona o en cualquier nación. Por lo tanto, entonces, si nos movemos en esa dirección, que nuestra comunicación hacia la gente para que conozcan al Señor tiene su base en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que ayuda a una persona a situarse en qué lugar está, con Dios o sin Dios, cerca de Dios o lejos de Dios. Y tenemos que demostrarlo por medio de la palabra. Esto significa entonces que la evangelización implica compartir la palabra de Dios, no solamente cómo pueden ser salvos. La palabra de Dios les hará entender en qué lugar están respecto de Dios, qué es lo que tienen que abandonar o dejar y qué es lo que tienen que hacer a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, esta palabra de Dios, si la compartimos de esa manera, va a crecer en medio de cualquier circunstancia y sobre cualquier enemigo o fuerza del diablo en la vida de cualquier persona o en cualquier nación. A veces pensamos, yo voy a orar por fulanito para que el Señor lo convenza. Si el Señor nos pudiera hablar en ese momento, nos diría, ¿quién tiene que convencerlo? Eres tú. Agarra tu Biblia y comparte lo que allí dice. Porque la tarea fue delegada en nosotros. Ahí está la gran comisión, esa es nuestra tarea. Y estamos preparados para hacerla. En tercer lugar, la clave es, si se siembra en el terreno preparado por la oración. Fíjense lo que produce la oración. Prepara el terreno para que nosotros trabajemos en ese terreno, que es esa persona. Y si es regado por la palabra, no por experiencias nuestras, por la palabra y el Espíritu Santo, entonces el resultado vendrá. Podremos compartir la necesidad de reconocer al Señor en nuestra vida. Por lo tanto, no tengamos temor de hablar la verdad de la palabra. No crea que va a ser agradable para quien la escuche. ¿Por qué razón no va a ser agradable? Porque Cali, sobre todo, es una ciudad donde pareciera que el mal tiene siempre gente que quiere seguirlo. Y obviamente, a veces no queremos entrar en conflicto con una persona y buscamos la manera más suave de decirle que está enfermo. Pero un médico no actúa así. Un médico no se pone a buscar, a ver, de qué manera suavecito yo le digo que está mal. Si usted va al médico, ¿qué le dice al médico? Lo toca por aquí, lo toca por allá, lo mira, le hace un examen. Mire, la cosa es esta. No le dice, no se preocupe, esto va a pasar, esto es pequeñito. No. Bueno, resulta que cuando nosotros compartimos de Cristo y queremos que alguien se arrepienta de su pecado, nuestra palabra tiene que ser fuerte porque la palabra en la Biblia es fuerte. Veámoslo para que veamos que la Biblia respalda esto que estamos hablando. Veamos Romanos 3, 21, 25.
Romanos 3, 21, 25. El capítulo 3, 21 dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, y ahí hay una coma. ¿Qué es lo que ha hecho la ley? La ley ha manifestado una condenación automática, sin ninguna palabra suave. Y eso está en la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos? Él dice que hay un contraste entre la revelación de la ira de Dios en la ley, porque según la ley todos estábamos fuera de ruta, fuera de camino y fuera de posibilidades. Porque la ley no salva, la ley condena. El que no cumple toda la ley está condenado. Ese es el mensaje de la ley. Y aquí hay un contraste. La ira de Dios se manifiesta a través de la ley. Cuando dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, la ley, ¿qué me dice? Usted está condenado. Usted está condenado si no hace una cosa diferente. Ahora, lo contrario, lo que Dios hizo a través de Cristo es lo que encamina a la salvación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿En qué sentido? Lo que hemos dicho, que no hay justo ni aun uno. Esa es la verdad. No hay justo ni aun uno. Y el versículo que nos respalda esto es Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que entender? Que aquella persona desconocida o nuestro amigo, que tenemos nosotros el deseo que acepte al Señor y que cambie su vida. Bueno, a ese amigo lo que tenemos que decirle es, querido amigo, tu situación es esta. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es tu situación. Y esta situación no solamente es tuya. Fíjate, todos pecaron, incluidos nosotros, y que hemos tenido la gracia de conocer el amor de Dios en la persona de Jesús. Y luego dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo reaccionará esa persona que queremos traer al Señor al escuchar esta verdad? Que muestra cuál es su real situación. A lo mejor ninguno de nosotros querríamos que esta presentación de lo que dice la Biblia lo pusiera a él, no, yo no puedo ser tratado de esta manera, yo no soy un pecador, etc. Pero si nosotros queremos tener una buena reacción, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es, repitiendo lo que ya dijimos, la clave es si se siembra en el terreno preparado por la oración.
Mi madre oró prácticamente 10 años por mí. Y después de esos 10 años, yo escuché toda una noche a mi tío, que era pastor, sentarse a conversar conmigo y convencerme de todas mis equivocaciones y mi necesidad del Señor. Mi padre, hijo de pastor, se convirtió a los 50 años. 20 años de oración por él, de parte de mi madre. Y eso quiere decir lo que estamos repitiendo. El terreno tiene que ser preparado por la oración. Y no es orar hoy para ir a hablar con él mañana. Tiene que ser poner personas en nuestra lista personal de oración. Cuando el terreno ya ha sido abonado y nosotros compartimos la palabra de Dios, tal como es, a veces es dura. Acuérdense que hubo alguien que dijo, dura palabra es esta, ¿quién la soportará? Nos encontramos con la bendición del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, todo aquello que es como una carga en nuestra vida negativa, tenemos que enfrentarla. Tenemos que enfrentarla. Estoy hablando de aquello con lo que vamos a hablar. Pero luego viene la respuesta positiva de Dios, el ofrecimiento positivo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué recalca la redención? ¿Qué es la redención? La redención es que fue necesario redimir a esa persona pecadora. Fue necesario hacer un pago, fue necesario hacer un sacrificio y presentarlo a Dios. Entonces, la persona tiene que saber que hubo alguien, Jesús, que en la cruz estuvo dispuesto a pagar por la redención de esa persona con la que estamos hablando. Entender que lo malo que se hace hay que pagarlo, hay que repararlo. Jesús lo reparó por nosotros. Por lo tanto, este pasaje de Romanos 3, 21 al 24 es clave. Y luego del 25 dice más claramente, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa que Jesús apaciguó la ira divina por medio de una ofrenda o sacrificio. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Y si alguien busca conocer al Señor, si alguien busca cambiar de vida, si alguien busca realmente ser creyente, tiene que oír, tiene que saber y tiene que entender eso. Y tiene que entenderlo. Por eso Pablo en Romanos es tan preciso en esto que estamos hablando. Por eso que si vamos a renovar la tarea como corresponde, esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo en que estamos. Es vital para nosotros. Dice Strong en cuanto a la palabra redención, una liberación asegurada.
o del pago de un rescate. Ese rescate deja en absoluta libertad. Eso significa ser redimido por Cristo a través de su muerte en la cruz. Jesús entonces es nuestra propiciación. Apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda o sacrificio. Eso es propiciación. Es la única solución ante la condena divina. Es como si Dios dijera, yo necesito la reparación de lo que se ha hecho. Necesito un cambio, necesito una modificación. Pero si nosotros somos pecadores, como dice Romanos, no tenemos la capacidad para renovarnos a nosotros mismos o para presentarnos delante de Dios. Necesitamos que alguien nos presente, pero ya con la situación solucionada. Jesús es nuestra redención. Jesús es nuestra propiciación. Ahora, por favor, piense por un segundo. Usted está hablando de esto con una persona que es nueva y que usted quiere que conozca al Señor, ya ha orado por ella un buen tiempo. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar? Lo más seguro es que esperaría palabras más suaves. Pero aquí está entonces nuestro testimonio. Y si es una persona conocida, si es un amigo nuestro, mira, yo pasé por lo mismo que tú estás ahora. Y tuve que reconocer mi falta, mi ausencia de Dios. En el tiempo que vivimos, esta es la manera en que tenemos que realizar nuestra tarea. Si queremos tener el éxito que el Señor espera. Ahora, fíjese Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fija que no podemos suavizar la palabra pecado? Y si suavizamos la palabra pecado al evangelizar, no estamos compartiendo el mensaje como es. La palabra pecado es hasta ofensiva. Y es tan ofensiva incluso para Dios que no está dispuesto a perdonarla, a no ser por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa entonces Romanos 6:23? Si no tiene a Cristo en su vida, está muerto para Dios. Por muy amigo nuestro que sea, qué pena. ¿Se acuerdan las canciones que hemos estado cantando? No hay nada bueno en mí con que yo pueda alabarte. Es una verdad. Es una verdad y que tenemos que reconocerla. Nosotros hemos sido cambiados por la gracia del Señor, porque le conocemos. Pero el pecador no tiene a Cristo en su vida. Está muerto para Dios. Y este puede ser el caso de su amigo, de su amiga, de un familiar, etc. Esa es la real situación. Y un cáncer se enfrenta como un cáncer, no como un simple resfrío. Los que son esclavos del pecado y viven como tales, se inclinan ante aquello que les domina. Y es allí donde tenemos que ayudarlos, pero con toda firmeza. Están convencidos que lo que hacen es bien, es normal y que pueden seguir haciéndolo.
Y eso que le domina se transforma en el dueño de esa persona. Si obedece el mandato del pecado, entonces el pecado es su amo, es su jefe, y lo conduce finalmente a la muerte espiritual. Pero si obedece el mandato de la justicia, es decir, la oferta de Dios, la redención, la propiciación a través del sacrificio de Cristo, si obedece el mandato de la justicia, la oferta de Dios y se somete a ella, ¿cuál es la consecuencia? Borrón y cuenta nueva. Y comienza a experimentar la verdadera vida. Hoy en día, ya en varias iglesias pseudo cristianas, esto ya se está enseñando. Venía desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor rigor. Es una falsa doctrina que se llama el universalismo o reconciliación. Universalismo o reconciliación. ¿Qué significa esto? Describen, enseñan una creencia errónea. Creen y afirman que Dios al final, a los eternamente perdidos, Dios los librará del juicio eterno. Porque el amor y la justicia de Dios tienen que ir de la mano. La justicia de Dios, dicen ellos, no puede eliminar el amor de Dios. Pero ocurre que al revés también es igual. El amor de Dios no puede eliminar la justicia. ¿Qué sucedería si esto fuera cierto? Que todo el mundo al final es perdonado y se salvan todos. Entonces Jesucristo murió en vano. No tuvo sentido. No tuvo razón de ser. Porque si el mundo pudiera ser salvo solamente por la decisión de Dios y no por el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces Jesús murió en vano. No tuvo sentido. Y el amor y la justicia se dan la mano. ¿En qué sentido se dan la mano? El amor y la justicia. Que el amor busca lo bueno, lo justo y lo puro. Y la justicia busca recuperar lo que a veces por un exceso de amor se ha perdido. Y poner las cosas otra vez en regla. Solamente el aceptar la justicia sobre lo malo que hemos hecho nos da libertad para una nueva vida. Lo contrario es arrastrar el recuerdo que hay algo malo en nuestra vida que no lo hemos expulsado. Ahora viene una pregunta para todos nosotros. A veces nos hemos movido en una evangelización muy light, muy liviana, tratando de no ofender a esa persona que sabemos que necesita oír la verdad. Y de alguna manera todos hemos cometido a veces ese error. Pero si vamos a recomenzar la tarea como corresponde, en la Gran Comisión dice, enseñándoles, hablándoles, diciendo las cosas que yo os he mandado. Es decir, se nos ha mandado decir lo que hay que decir. Y estamos ya al inicio de los últimos tiempos, que ahora verdaderamente son los últimos tiempos. Piense que este año ya comienza a funcionar la nueva religión mundial. ¿Y cuántas personas van a ser engañadas por esa nueva religión mundial? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos el mensaje. Y estamos llamados a darnos.
Bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el Evangelio del Señor. ¿Y por qué está la palabra bienaventurado? Porque caminar, caminar y caminar y caminar es pesado, es pesado. Entonces, nos encontramos frente a una realidad aparentemente complicada. Alguien podría decir, y este es el comentario que a veces dicen algunos cristianos, pero uno no sabe si son cristianos o crispetos. Dicen, no, pero el Señor es amor. El Señor siempre nos atrae por el amor. No hay mayor amor que decirle la verdad a alguien. ¿Quieres ser falso de amor? No le diga la verdad a alguien que necesite escuchar la verdad. Primer punto, entonces, de las cosas dificultosas que hemos estado hablando. Número 1. Acepto que me tiren cuchillos y cualquier cosa después de lo que voy a decir. Pregunta. ¿Es suficiente para ser salvo la oración de fe? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque la oración de fe la debe hacer la persona consciente de lo que va a aceptar, consciente del cambio que anhela tener en su vida, consciente de que entendió que fuera de Cristo en la cruz no hay salvación. Eso significa también estar consciente de que está enfermo y tiene que salir del lugar donde está. Por eso que a veces decimos, conversé con esa persona, me escuchó, se sintió muy bien, le encantó lo que yo dije y estuvo dispuesta a hacer la oración de fe. Pero le hago esta pregunta. En la oración de fe, ¿dónde están los puntos que esa persona tiene que oír y decidir aceptar o rechazar? Una de dos. La oración de fe es válida cuando entendemos que la persona ha decidido aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, confírmelo orando y dándole gracias al Señor porque usted quiere que el Señor tome su vida. Pero si la oración de fe fuera suficiente para la salvación, basta que oremos por los 700.000 millones de habitantes en el mundo y ya, y se acabó. Pero la ley está sobre aquel que es pecador. Y tienen que entender su situación. Tienen que entender que tiene que ser redimido, que alguien va a pagar por lo que ha hecho. Tienen que entender que hay propiciación, que Jesucristo con su sacrificio apaciguó, acabó la ira de Dios sobre nosotros. ¿Qué es la oración entonces? La oración de fe es el resultado de que la persona entendió y aceptó su posición ante Dios. Es cuando tiene que decir, pese a lo que yo creía, estoy alejado de Dios. Estoy haciendo mi propia voluntad. O he entendido el cristianismo solamente la mitad. Y hay personas que lo reconocen y dicen, yo pensaba que Dios no se molestaba por esto que estaba haciendo. Hasta que no lo escucha de la Biblia, de la palabra de Dios. La oración de fe, entonces, es el resultado de que la persona entendió y aceptó su posición ante Dios. Y tiene dos decisiones. Decide quedarse como está o decide cambiar y ponerse en las manos de Dios.
Tienen que entender que el hombre como pecador, como dice Romanos, no está bajo la autoridad de Dios. Si yo hago lo que quiero en mi vida, no estoy bajo la autoridad de Dios, entonces estoy en el rango de pecador. Veamos ahora, para terminar, el ejemplo del buen ladrón. Lo vamos a entender como corresponde el ejemplo del buen ladrón, que a veces se usa como, uy, yo también voy a hacer eso antes de dar mi último suspiro. Vamos a ver. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Este pasaje, cuando lo leemos completo, es sumamente importante e interesante. Dice así, comenzamos con el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Podríamos aquí decir, un hombre que no tiene conceptos claros de nada. Él dice, la cosa es salvarnos como sea. Y si este señor realmente tiene algo divino y puede hacer algo, que lo haga. No necesitamos ser un ladrón en la cruz para pensar así. Nos vamos a encontrar con personas que piensan así. En cambio, versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Miren el testimonio que está dando de sí mismo ese hombre. Le dice al otro, mira, nuestra situación no es la que tú dices. Estamos en la misma condenación, tú y yo. Y el 41 es la clave. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Cómo se está considerando ese hombre? Soy pecador. Es lo que está diciendo. Soy pecador, no tengo salida, no tengo salvación. Mis hechos me condenan. Entendió su situación. Mas este ningún mal hizo. Reconoce a Cristo en lo que realmente es Él. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué Jesús lo aceptó? ¿Por qué Jesús lo perdonó? ¿Por qué Jesús le dijo sí a la petición de ese hombre? No porque hizo la petición, sino porque primero se reconoció en su condición de pecador y dijo, todas las cosas que hemos hecho, tú y yo. ¿Qué dice la Biblia? Cuando reconocemos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Esa es la verdad al que llamamos el buen ladrón. Por eso entonces en el 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la clave? El hombre se reconoció a sí mismo, reconoció su pecado, reconoció sus faltas, reconoció que estaba perdido y dijo, solo tú puedes hacer algo por mí. Es exactamente lo que sucede en la evangelización.
Y a veces cuando hablamos con alguien, sin querer queriendo, yo no digo de mala fe, pero nos da un poco de temor hacer que la persona diga lo mismo que dice aquí el versículo 41. Que esa persona pueda decir, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y que dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la tarea que tenemos que recuperar. Esta es nuestra tarea. Debemos ser fieles a la palabra. Y esto permitirá la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo respalda la palabra de Dios, no respalda ideas o conceptos. Respalda lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos entonces para recomenzar nuestra tarea? Nuestra tarea este año no es llenarnos de conocimientos, hermanos, porque en nuestra iglesia hemos tenido y tenemos personas que han hecho nivel 1, 2, 3, 4, 5 y quieren hacer el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y uno le pregunta, ¿tienes algún discípulo? ¿Hay alguien que aceptó a Cristo por tu palabra y te acompaña en la fe? Y muchas veces la respuesta es no. Nuestra tarea es lo que hemos hablado en esta mañana. Y no les engaño al decir que es una tarea para valientes. El amigo que tenemos que conservar es Dios. No otros amigos que no quieren caminar con Dios. Ayudarlos, orar por ellos, insistirles. Eso nos toca hacer. Pero nunca, nunca suavizar el mensaje. A Jesús no le suavizaron la cruz. Todo lo contrario. Y de esa manera estaremos dando gracias a Dios por lo que pone en nuestras manos. Y la bendición de Dios estará. Nada nos va a faltar. Él estará ahí. Pero hagamos la parte que nos corresponde. Invito a que alguno de ustedes quiera orar por esta palabra y dar gracias. Amén. Santo Padre bueno. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Es refrigerio para nuestras heridas. Es bálsamo, Señor. Pero también es espejo, Señor, y refleja nuestra condición de pecadores. Te damos gracias, Señor, porque hoy tu Espíritu Santo una vez más nos muestra nuestra condición de pecadores, pero también tu infinita gracia y tu infinito perdón. Padre de la gloria, límpianos por tantas equivocaciones que hemos cometido. Ayúdanos a mejorar la forma como evangelizamos a los demás y como le compartimos a un amigo. Permite que también, así como ese ladrón se igualó con el otro en su condición de pecador y reconoció que
seas por siempre. Amén. Amén.